Ya está la grabación todavía. Ya. Bien. La vez pasada también mencionamos que para poder desarrollar un entendimiento apropiado de la aplicación de la ingeniería en la empresa, tenemos que mirar desde la historia de las diferentes maneras de conceptualizar la organización. Entonces, partimos de los orígenes de las escuelas que han pretendido mirar la organización desde el punto de vista científico. Desde que aparecen las escuelas científicas en la administración. Y para eso nos situamos en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX hay una fuerza extraordinaria, macanuda, en la que se impulsa el conocimiento humano, el desarrollo de la industria, con los instrumentos que surgen de ese nuevo entendimiento bajo un enfoque filosófico, positivista, mecanicista. Y como dice Bertalanffy, profundamente fisicalista. Positivista y mecanicista en el sentido de desarrollar su entendimiento de la realidad en la búsqueda de la aplicación de principios que se han constatado de una manera repetida y que llevan a ordenar, organizar el quehacer humano de manera tal que obedezca a esos principios, a leyes que se han sido descubiertas de manera establecida, ¿no? Así descubiertas. Creando formas mecanizadas de funcionamiento del quehacer humano y en eso también de la empresa. Ese marco general que tiene fuerza, un gran impulso a mediados del siglo XIX, nos va a dar un marco ya muy, digamos, propicio para el desarrollo de un entendimiento mucho más objetivo de la empresa. A fines de ese siglo se va a producir un mayor impulso de la industria, un mayor impulso de las empresas. Y para eso hemos mencionado que los estudiosos han establecido algunas consideraciones resaltantes. Y para eso se ha tomado el año 1886, porque es un año cabalístico desde el punto de vista de los analistas históricos, porque justamente ahí sucede una serie de episodios, una cantidad de episodios, de la cual hemos seleccionado algunos de ellos para mostrar cómo ya se estaba desarrollando el entendimiento del quehacer empresarial. En primer lugar, se mencionó, o estamos mencionando ahora, el aporte de Henry Tong, ¿no? Un ingeniero que lleva digamos, al Colegio de Ingenieros de Estados Unidos, ¿no? Que es la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, va a proponer un entendimiento del quehacer del ingeniero, ¿ya? Un mejor entendimiento de ese quehacer. Él publica un libro que se llama El ingeniero como economista. Y en ello plasma su propuesta. Propuesta que quiere darle forma organizacional dentro de la sociedad de ingenieros mecánicos, creando una sección llamada económica. Esta sección lo que permitiría es desarrollar esfuerzos conceptuales, documentales, para que el ingeniero tenga herramientas del dominio del ámbito económico, para poder abordar sus temas también, con esas consideraciones económicas, o las consideraciones que se tenían en el entendimiento de la organización. De esa manera complementaba sus entendimientos formales, técnicos, instrumentales para la construcción de cosas físicas, a fin de tener una mirada un poco más amplia. Y eso resulta revolucionario. De igual manera, él propone que la gente de las ciencias sociales, los economistas, los que se encargan en esa época de tener un mejor entendimiento de la realidad social y económica, utilicen las herramientas que también hacen uso los ingenieros, como son las estadísticas, las matemáticas, y lo apliquen
a la comprensión de los fenómenos sociales y empresariales. ¿Ya? Esto que en ese tiempo, en el año 86, resulta algo totalmente raro, sui generis y revolucionario, como dijo un alumno, innovador, a nadie se le hubiera ocurrido hasta esa época, nadie se le hubiera ocurrido. Y Tom va a hacer una propuesta y va a difundir, va a extender. No es el único que hace este planteamiento, no es el único, pero es el que elabora un planteamiento bastante más coherente, consistente de esto, ¿no? Es de ahí que ahora nosotros no nos hacemos problema, entendemos claramente que puede haber un campo del conocimiento que se llame ingeniería empresarial, ¿no? Entonces, posiblemente este sea el padre de la ingeniería empresarial. En segundo lugar, hicimos referencia a la famosa huelga por la jornada de las 8 horas que se produjo en Estados Unidos, en el Haymarket Square de Chicago, ¿no? Que es famoso, muy famoso por que estas jornadas fueron en realidad movimientos de protesta y de paralización, de huelga de empleados que buscaban reivindicar una mejor condición de trabajo, ¿no? La lucha por las 8 horas de trabajo. Y logran obtenerlo, las leyes van a partir de esa protesta van a cambiar. Hay 9 famosos héroes, ¿no? 8 mueren en el proceso y, bueno, no mueren, sino algunos de ellos son sentenciados por la justicia americana a pena de muerte, ¿no? Hay uno más, que es un periodista que no participa, pero por sus comentarios, entre comillas, comunistas, ¿no? Lo que sucede ahí, que se le acusa de comunista, lo sentencia también a muerte. Hay un grupo de muertos, pero estos se constituyen héroes históricos porque a partir de esto, se va a constituir las 8 horas. Hemos mencionado que en este sentido, esas 8 horas, que es reivindicativo para el trabajo humano, y le da digamos, marca una nueva caracterización del entendimiento del quehacer humano que lo hace diferente a las consideraciones que se tenía antes. Por el ser humano se consideraba una pieza, un engranaje más de la maquinaria industrial, y ahora no, ahora con las 8 horas estamos se da el gran paso de tener una consideración distinta al ser humano. El ser humano necesita descansar, necesita hacer otro tipo de actividades. Las 8 horas es suficiente para desarrollar una jornada laboral y tener una remuneración apropiada en ello, ¿no? Pero también las 8 horas, como dijimos, favorece pues al dueño, quien ve una gran oportunidad para separar el tiempo y contratar gente y tener mayor productividad con gente que pueda trabajar en turnos. Y le reduce pues a los empleados de que trabajaban 16 horas a la mitad su sueldo porque ahora tenían que trabajar solo 8 horas, ¿no? Al final favoreció principalmente a los propietarios. Mencionamos a Sears como la primera compañía que hizo delivery, pero basado digamos, atributos o características particulares de la eficiencia del correo americano. Este atributo, esta característica principal tiene que ver con la confiabilidad de la entrega, ¿no? La confiabilidad. Porque los mecanismos, los instrumentos que en esa época habían eran bien precarios, estamos hablando del siglo XIX, el telégrafo, el envío en carruajes prácticamente, o en vehículos no tan veloces, digamos, y la distribución a zonas lejanas, ¿no? Y son ellos los que alcanzan a implementar sistemas de entrega a consumidores finales que están ubicados en zonas rurales y también urbanas, ¿no? Otra referencia que hicimos fue que en Atlanta se sirve en ese año
por primera vez este producto llamado la Coca-Cola. Y la Coca-Cola representa una manera de hacer negocio, no pensando en la necesidad, sino en producir una necesidad, no atendiendo una necesidad previa, sino creándola, a través del mercadeo o del ofrecimiento de algo, de una satisfacción que en ese momento no la tienes, pero que la podrías tener, y creando una idea de satisfacción. Entonces, cuando hablamos de la Coca-Cola, en esta experiencia es el ejemplo primigenio de cómo se puede hacer negocio vendiendo una idea, o sea, vendiéndole a alguien una satisfacción en algo que previamente no la tiene, ¿no? También referimos a Avon como la empresa que vincula la responsabilidad al medio ambiente, la responsabilidad social, con un buen producto, ¿no? Una experiencia interesante de una fundación que ha tenido una importancia muy grande en la protección del medio ambiente, pero a la vez de productos de alta calidad, bueno, también de alto precio, lógicamente, dada su impacto, digamos, y que permite entender de que el negocio también puede tener responsabilidad social. Cosmopolitan, la empresa que se centra su mirada se focaliza a un sector, a un nicho, en la que se estudia con mucho cuidado, se le mete mucho estudio, mucha investigación y se produce algo que tiene vigencia permanente porque permanentemente se está actualizando y entendiendo ese mercado, ¿no? Que es una revista para damas. Johnson & Johnson, el producto que lo compra alguien para entregárselo a otro y que cuida de que ese producto pueda tener las características, digamos, de confiabilidad, de confianza, de seguridad, que no va a producir ningún daño a la otra persona. Ahora Johnson & Johnson en realidad es una empresa que hasta el día de hoy existe, todas estas empresas existen hasta el día de hoy. Johnson & Johnson ya produce todo tipo de material de limpieza, pero nace como producto para el aseo de los bebés, ¿no? Y Munsingwear y Westinghouse son dos de las compañías más importantes de líneas de productos llamados pesados, ¿no? Productos de alta calidad, de alta duración. Uno se compraba una refrigeradora Westinghouse para que te dure toda la vida y la podías heredar luego, ¿no? Estos son productos hechos con una ingeniería, una tecnología muy robusta, pero a la vez de alto precio, ¿no? Que se ve también el día de hoy también en cierto tipo de productos en el mercado. También rápidamente mencionaremos pues, el enfoque clásico. El enfoque clásico ya es un entendimiento de la ciencia aplicada a la industria, en la búsqueda de que la industria sea una industria de precisión, de alta precisión, de alto rendimiento. La forma de entender la organización y lo que la organización tiene como instrumentos. La máquina está impulsada desde el enfoque clásico. Entonces ahí el interés del funcionamiento preciso, el funcionamiento relojero, se dice, ¿no? Como funciona un reloj en forma muy precisa, con una capacidad de utilización óptima de los recursos. También el tema de entender que hay una ingeniería aplicada propiamente al proceso industrial y otra ingeniería aplicada al plano ejecutivo, a la gestión, ¿ya? Tres ramas: la burocrática, llamada también alemana, o por su digamos, representante más caracterizado, se llama también la escuela weberiana, ¿no? O de Weber, o escuela burocrática. Está la llamada propiamente científica, americana, la americana, y la gerencial, la escuela francesa, ¿no?
La escuela alemana, que es la llamada burocrática, hemos mencionado que se caracteriza por ser un sistema formal de reglas, se enfatiza en tener los procedimientos detallados, muy detallados, precisos, claros, en la cual no haya duda, no se excluya las actividades que se debe desarrollar en determinada actividad o en determinado proceso, en determinada función. No se diseña la organización, sus actividades, su gestión, en virtud de intereses particulares, ¿no? De perspectivas personales, sino en función de la finalidad y la naturaleza del negocio y también de lo que se requiere hacer para poder lograr un buen desempeño, ¿no? De la organización. Está claramente marcado la división del trabajo, en la que cada área funcional hace algo que no hace otro. Entonces las responsabilidades están debidamente separadas. Hay una división clara del trabajo. Hay también una estructura jerárquica establecida, es decir, hay una jerarquía claramente de las responsabilidades indicadas, consignadas a quienes tienen capacidad, influencia, carisma para dirigir grupos de personas, tienen autoridad porque tienen experiencia, tienen conocimiento, largo conocimiento dentro de la organización, y esa estructuración tiene una condición racional. Está establecida la estructura jerárquica en forma racional. Es decir, no es un crecimiento vegetativo o por el interés particular, sino que obedece a lo que se requiere estrictamente en el funcionamiento organizacional. Y eso se plasma con los procedimientos, las normas, en disposiciones que se respetan, que tienen un carácter formal, normativo. Su estructura de autoridad entonces está pormenorizada, es decir, no hay la posibilidad de que funciones se crucen o responsabilidades estén compartidas. Ahí también está esta escuela y las demás escuelas contraen la idea de que el trabajador va a permanecer en la empresa durante toda su vida. El compromiso es largo. El compromiso del trabajador tiene largo plazo. Y repito, la racionalidad es una característica, es decir, la razón, la lógica. Hay una justificación por lo que se va a obtener, por lo que se hace bien. Porque el movimiento social, conceptual en Europa va a ser influido ya desde el siglo XVI por la Reforma Protestante, y en los países de desarrollo del protestantismo van a aparecer y surgir un desarrollo científico más prominente. Mientras que los países, digamos así, no protestantes, van a retrasarse en esa modernización industrial. El capitalismo no se va a desarrollar de manera, digamos, eficaz, sino se va a mantener estructuras sociales pegados al feudalismo, al terrateniente, ¿no? Al dominio de grupos de poder ligados a la tierra. Entonces se van a quedar en la época feudal, mientras que los países protestantes transitan muy rápidamente hacia el capitalismo, y con el capitalismo los conceptos liberales, a la idea del libre pensar, del libre pensamiento. Entonces, a la libertad individual. Entonces, la ciencia se desarrolla más fuertemente en esos países, ¿no? Alemania, Inglaterra, son fuertes impulsores del racionalismo. Entonces, a pesar de que se trata de un marco ideológico, filosófico, en el campo religioso, este campo tiene un interés muy firme en que la actuación del ser humano tiene que ser racional. La otra escuela, que es la escuela americana, tiene su representante mayor en Taylor, que
se preocupa mucho del buen funcionamiento sincronizado de la industria, ¿no? Está caracterizado por el estudio de tiempos y movimientos, una fuerte interés por la especialización que hasta el día de hoy ha marcado la historia de la humanidad. Es decir, es más importante que un trabajador, alguien que se desempeña en la empresa, esté profundamente especializado, súper especializado. Y a eso se le añade el tema de la experiencia como una característica que le va a dar al trabajador mayor respeto, mayor consideración. Es una fuente de autoridad, la especialización y la experiencia. La organización tiene una solución funcional, igualmente una estructura jerárquica, orientado a la función, no al proceso, no al resultado, sino a la función. Y también como lo demás, estas demás escuelas tienen, quizás el de Weber no es tan enfático al tema de dinero, pero tanto el enfoque científico americano como francés consideran que el dinero es un factor motivacional. O sea, si algo genera un compromiso, una mejor actitud de la persona humana dentro de la empresa, es que se le pague bien. O se le pague en función, pues, de su nivel jerárquico, ¿no? Los esposos Gilbert son dos personajes, dos ingenieros, que van también a dejar plasmado su influencia con el estudio mucho más, digamos, matemático, más exacto de el quehacer laboral, el quehacer, digamos, productivo. Entonces diseñan una serie de formas de trabajo que permiten hacer más eficiente el quehacer laboral, ¿no? Productivo. Entonces ahí se trata de reducir movimientos, darle mayor rapidez al quehacer humano, pero también ellos complementan su gran aporte de ingeniería en materia de la normatividad que enmarca el quehacer laboral, pero inspirado por la necesidad de darle mejores condiciones laborales a los niños, porque es una época en la cual existe el trabajo infantil y no está normado, y el niño es sobreexplotado, superexplotado, y sin interesar su condición física humana. Y siendo niñitos van a sufrir de dolencias, enfermedades y de deformaciones físicas por la manera como los dueños los explotaban, pues, ¿no? Y las fábricas se llenaban, pues, de niños. Aparte que, lógicamente, la remuneración a los niños era menor, y hubo un fuerte movimiento en el mundo para darle una mejor condición laboral, ¿no? Para proteger la vida de los niños. Y estos dos esposos dieron un gran aporte. Henry Gann es conocido por todo su aporte en el manejo de la sincronización de procesos, de tareas, y hay mucho instrumento que se va a construir para ya una mejor cuantificación del quehacer laboral. De él se le recuerda porque a la gráfica de control se van a llamar gráficas Gann, ¿no? Las gráficas Gann, que son formas de representar la asignación de tareas, y con las gráficas Gann uno puede saber cuál es la secuencia, o sea, uno debe trazar la secuencia productiva o de desarrollo de un proyecto y mirar dónde hay espacios ociosos o espacios sobrecargados para mejorar mejor la distribución de la labor, ¿no? De la carga. La otra escuela, la escuela francesa, es una escuela orientada a la gerencia. Fayol es su representante. Acá es muy importante porque para Fayol la mejor administración está sentada sobre buenos métodos, sobre métodos apropiados, sobre formas establecidas, más que las cualidades personales, que son
las cualidades personales se construyen, se educan, se forman, se producen, ¿ya? Y entonces, pero los métodos aseguran que independientemente, no tan independientemente, pero digamos, no tan ¿cómo se dice?, determinante la capacidad humana, a la capacidad humana, si el proceso, los métodos están bien diseñados, se va a producir el resultado esperado, ¿no? También igual la escuela francesa establece la necesidad de una estructura y procesos formalizados, formales. Se plantean las funciones administrativas, ¿no?, que son la planeación, la organización, la dirección, el control. Los principios, que son múltiples, ¿no?, pero todas ellas son muy útiles hasta el día de hoy. Muy raro que alguno de ellos, salvo, digamos, creo que la centralización quizás no sea tan enfática como en esa época, que, digamos, la gestión debería ser desarrollada, debería ser centralizada, manejada de una manera no distribuida, ¿no? Bueno, pero la división de trabajo, igual que las otras escuelas, cada sección, cada unidad organizacional tiene un trabajo bien claramente diferenciado del otro. La autoridad, ese concepto que hemos mencionado anteriormente, es en relación de que las personas no se le consigna con un cargo la autoridad, sino que ésta la gana por la experiencia, por su personalidad, por sus características personales. Y hay que desarrollar autoridad dentro de la organización. La disciplina como un factor muy importante, o sea, el trabajador que se aprecia más es aquel que demuestra mucha disciplina. No solamente la puntualidad, sino en las cosas que hace. Es disciplinado. Está el tema de la unidad de mando, es decir, no hay o sea, todo trabajador tiene solamente un jefe, no dos. Esto hoy en día está, digamos, en consideración, en cuestión, porque cuando hacemos proyectos en la organización, normalmente un trabajador, un profesional que pertenece a una unidad orgánica, también va a pertenecer a un proyecto. Y en el proyecto va a desarrollar tareas y actividades que dependen del jefe de proyecto o de algún subjefe, digamos, del proyecto. Mientras que él depende dentro de su área funcional de un jefe, ¿no?, funcional. Entonces, ahí hay un tema, o sea, en un momento determinado puede suceder en la sociedad moderna que una persona puede tener dos jefes. Y entonces, ¿cómo se resuelve el tema hoy en día? Porque ya se evitaba que un trabajador tuviera dos órdenes, dos prioridades, ¿no? El tiempo tenga que partirlo en dos o en tres, depende pues la gente que quería tomar mando sobre él, ¿no? Y en este caso, esto se está produciendo hoy en día. Y para eso se sabe que los aspectos relacionados al proyecto que tienen que ver con los aspectos funcionales, lo resuelve el funcional, no el proyecto. Y para aquellas otras cosas es el proyecto el que lo resuelve. El trabajador responde al proyecto. Y depende de lo que ha sucedido, porque hay proyectos de carácter prioritario en la que cualquier dilema de priorización se resuelve por esa priorización. Es decir, si el proyecto es prioritario, prioritariamente se atiende el proyecto. Pero si no es así, si es un proyecto, digamos, que tiene un plazo determinado, tiene sus holguras, se ha negociado respecto al tiempo dedicado al trabajador, pues el trabajador debe cerrar las tareas funcionales y luego dedicarle el tiempo que resta al proyecto, ¿no? Entonces se resuelve con un entendimiento, una coordinación previa, o sea, un entendimiento previo que se llama coordinación previa. Está la unidad de dirección, es decir, hay un solo manejo, un solo ente que va a dar la direccionalidad del trabajo, ¿ya? Eso se llama unidad de dirección. No dos, no puede haber dos líderes dentro de un departamento, de la gerencia o de la organización. Hay un solo liderazgo. Y el liderazgo, lógicamente, es centralizado. El propósito de esa unidad de mando está centralizada, está focalizada.
No debe haber confusión, ¿no? Está la subordinación de los intereses individuales a los generales, que es un principio que se aplica en todo orden, en todo el orbe, ¿no? En todo el orbe, todo el mundo. Que frente a una situación de interés organizacional o general, los intereses individuales deben estar subordinados. Quiere decir, el trabajador o la persona que trabaja en la organización debe encajar o alinear su interés propio al de o sea, en la de la empresa. De tal manera que él sienta que se desarrolla apropiadamente lo que le interesa cuando está cumpliendo con las responsabilidades que le toca hacer en la organización. Está también el tema de la representación que hemos comentado como un factor importante. La centralización significa que las decisiones más importantes deben ser escaladas y centralizadas para la toma de decisión a quien corresponda, porque puede ser que una decisión se resuelva en una gerencia determinada, entonces hasta ese nivel llega. Si es institucional, tiene que escalar y tomarse en el más alto nivel, se centraliza. La cadena de mando es la manera como es que se suceden las órdenes, las indicaciones, siempre de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba se reporta, uno reporta, ¿no? Da cuenta, da informes. El asunto es de que en la cadena de mando hemos dicho que existe una condición excepcional, y es que el jefe de mi jefe puede darme una orden a mí, el jefe de mi jefe. Pero yo, cuando retorno el resultado, lo debo hacer vía el canal normal, es decir, reporto a mi jefe para que mi jefe reporte a su jefe. Él puede decir, bueno, pero yo no sabía que estabas haciendo esto. Sí, pues, pero me dio la orden tu jefe. Y como tu jefe es también mi jefe, yo tengo que obedecer, ahí está, te la doy porque tú lo reportes. Esa es la forma. Tema de orden, el orden es en sentido amplio, de saber la ubicación, dónde te corresponde, cómo debes, digamos, desenvolverte, transitar, etcétera, ¿no? La equidad es una referencia a que hay que tratar de mantener una consignación de tareas, de carga, de trabajo de una manera equipar. La estabilidad y progreso personal, en el sentido que hemos mencionado, a largo plazo, siempre pensando que hay una carrera, digamos, profesional dentro de la organización. La iniciativa y el espíritu de grupo son, pues, ciertos principios que deben ser generados por la motivación empresarial del gerente, en fin, para que los trabajadores traten de contribuir a un mejor desempeño de la organización, a una mayor eficiencia, al mejor logro de resultados, ¿no? Y el espíritu de grupo es sentirse parte de la organización o del equipo de trabajo donde te encuentras, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta al respecto del enfoque clásico. Está Michelle Carrión. No está. Bien. Está Jocelyn Carvajal. Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, dime, ¿qué aspecto del enfoque clásico, qué aspecto, qué elemento del enfoque clásico hoy en día ya no aplica, ya no debe aplicar? Digamos, desde la perspectiva de la escuela americana, por ejemplo, ¿qué aspecto que sustentaba, que impulsaba la escuela americana, hoy en día ya no tendría vigencia, ya no sería importante, ya no vale la pena?
ya sería impertinente. Podría ser el dinero, o sea, porque si bien es como que la base de que mueve a varias personas, pero no necesariamente el dinero viene a ser como que el éxito, algo así, para que sea una motivación a largo plazo. Ah, ya, no, no. Entonces tú me dices, perdón, entonces Ujú. el dinero no impacta en el desempeño de las personas. O sea, como factor motivacional, se podría ser al corto plazo, pero cuando uno ya se sitúa a un mayor plazo, digamos que ¿Qué tam- sustituye al dinero como factor motivacional? ¿Qué lo sustituye? digamos que cada persona lo que tiene como idea es alcanzar el éxito. Entonces, el éxito no implica necesariamente que sea solamente dinero, porque se puede ser en diferentes aspectos. Más o menos veo Pero estamos algo hablando como... ahora de una sociedad capitalista. ¿Vivimos en una sociedad capitalista o no? O sea, necesitamos el dinero. Mira, prende tu televisión y mira el noticiero. ¿Cuánta gente está saliendo? Y otros que son gente que tiene plata con su carro o sea, de lujo, en su maletera llevan la mercancía para vender, porque necesitan dinero, vivimos en un mundo de dinero. Ahora, si bien es cierto, se ha visto que el dinero no es un factor que esté en el corazón motivacional, es correcto, ¿ya? Porque si yo gano bastante dinero haciendo algo que repudio, que me repugna, algún momento lo voy a tener que dejar, ¿sí o no? No es que yo voy a querer estar ahí siempre. Yo, por ejemplo, a mí me encanta enseñar, me encanta transmitir ideas, ¿sí o no? Ya. ¿Y gano o no gano? Ahora sí ya estoy ganando, porque ya no gasto en gasolina, y ahora ya todo va a ser virtual, de manera que yo tengo acá, ¿cuántos? 5.000 libros. Y entonces tengo literatura, me compraba literatura muy seguido, ahora ya todo va a ser virtual, los precios bajan. Pero antes, o sea, digamos la bicoca que me pagaba, yo recibía mensual 7.000 soles, perdón, 700 soles, 700 soles, para nada. Pero me encanta, pues, ¿no? O sea, digamos, yo hasta pagaba, o sea, yo podría pagar por enseñar, ¿ya? Ahora, claro, la enseñanza está en ese espacio, ¿ya? Hay gente que trabaja porque su oficio es ese, ¿no? Mi oficio no es ese. Yo soy ingeniero de sistemas. He hecho mi diplomado en educación universitaria, pero ese no es mi carrera, ¿ya? Bueno, hoy en día eso, la gente hace las cosas movido por su satisfacción personal, pero yo trabajo en la SUNAT, no trabajo en el Ministerio de Economía, no trabajo en el Ministerio de Agricultura, he decidido trabajar en el sector público, es muy joven, una razón de mi fe cristiana, pero trabajo en la SUNAT, o sea, es decir, una de las organizaciones del Estado que mejor paga, ¿no? Es decir, me gusta que me paguen bien, estoy contento que me paguen bien. Bueno, es decir, ya, el factor dinero es algo que está relativizado el día de hoy. Pero ¿cuál es lo que ya no es vigente? El trabajo infantil. Exacto. Pero no es que el enfoque clásico haya consagrado el trabajo infantil, no, tampoco, tampoco. Entonces, el trabajo infantil es una práctica que da y eso no es parte del enfoque clásico. El enfoque clásico no dice hagan trabajar a los niños, sino que hay aporte para la mejora la mejora de los procesos, digamos, ¿no? Laborales. No. ¿Qué otro? Del enfoque clásico, lo que aprende el enfoque clásico, ¿qué cosa hay hoy en día que podría estar ya dejado de tener vigencia? Puede ser la centralización. Yo creo que la centralización es uno de los elementos más
más críticos, digamos, ¿no? Porque yo hoy en día le interesa al Superintendente Nacional de Administración Tributaria, de Administración Aduanera y Tributaria, que frente a un problema de recaudación, el área operativa lo resuelva. A un tema de cómo ahora yo hago que las empresas que antes vendían zapatos y ahora venden productos alimenticios, tipo Platanito, ¿no? La empresa Platanito ya no vende zapatos, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han ido a comprar Platanito, pero bueno, es una empresa que vende zapatos. Vendía, ahora ya no vende zapatos. Es una bodega, ¿no? Bien, bien bacán, bien. Y sucede que no pagan impuestos. No están pagando impuestos. O sea, porque siguen con el rubro de zapatos. ¿Ya? Pero ese problema no escala hasta el superintendente. Lo tiene que resolver el área operativa. Entonces, es como que eso es un tema que ya dejó de tener sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? A ver, otro alumno. Diony Riesco. ¿Estás, Diony? Sí. Fíjate, en la escuela francesa, que es la escuela de la organización científica, pero que plantea, pues ahora se le llama también la escuela de la burocracia. ¿Cuál es su mejor aporte a la organización actual, a la manera de entender la organización moderna? ¿Cuál es el aporte principal? ¿Podría ser que los procedimientos estén mejor definidos? Correcto. Sí, efectivamente. El aporte principal, que es la base de lo que ahora se conoce como calidad, es que los procedimientos estén formalizados, los procesos tengan... El enfoque procesos está basado en eso, o sea, digamos en que yo tengo claro cuáles son los pasos, las actividades, los requerimientos, los resultados que debo obtener en él, eso esté formalizado. La calidad, desde el punto de vista moderno, es tener procedimientos formales y cumplir con dichos procedimientos, pero evaluando su mejora en forma permanente, cíclica, evaluando su mejora en función de la satisfacción del cliente. Ese es el enfoque ahora. Y eso, ¿quién lo deja? Lo deja, pues, Weber, ¿no? No Weber, sino la escuela weberiana, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, esta condición de procesos formales tienen una condición también relativa, ¿no? Porque cuando tú, digamos, trabajas en una organización que se fija más en los resultados, los procedimientos son generales. Si la organización está centrado en metas específicas productivas, los procedimientos específicos tienen gran valor, ¿no? Pero no cuando yo tengo que lograr metas generales. O sea, yo digo, a ver, ¿cuánta recaudación va a haber ahora en Arequipa? Entonces yo necesito que se eleve bueno, no, ahora ha bajado por la recaudación, 40% se ha caído. Entonces ya, de acá, como viene la reactivación, que esa recuperación sea pues de un 10%. Entonces, pum, ya, ellos verán qué hacen. No hay cosas específicas, ¿no? Mientras que quien está notificando a los incumplidos, bueno, ellos tienen que, concretamente, si hay, digamos, 10.000 incumplidos, ellos tienen que lograr llegar
a entregar esas 10.000 notificaciones. Hay procedimientos específicos para hacerlo. O sea, depende de quiénes son los incumplidos, los grandes contribuyentes, medianos contribuyentes, los que están en el sector, digamos, extractivo, el sector agrario. Cada uno tiene un procedimiento diferente y necesita un procedimiento específico. No sé si está claro. Es decir, hay, conforme una respuesta de Diony, es de que efectivamente la parte de la formalización de los procedimientos es importante en la organización moderna, que nos lleva a un sistema de calidad o un enfoque de procesos, pero hay una condición ahora relativa respecto a la manera como se desenvuelve para ver en qué nivel de formalización debo tener dichos procesos o procedimientos. Muy bien, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Sí. ¿Catherine? Sí, ingeniero, ¿qué tal? Quería preguntarle respecto a la especialización y la experiencia, ¿en qué tanto estaban relacionados esos dos criterios en parte de la escuela científica? O sea, en lo que era Taylor, ¿no? Perdón. La ¿Qué tan especialización y la experiencia, ¿no? experiencia? La especialización y la experiencia. No, claro. Lo que pasa es que en esa escuela se espera, como sucede en el desarrollo industrial, digamos, en el enfoque clásico, en el enfoque del conocimiento, de la ciencia clásica, hay un interés analítico, ¿no? Hay toda una construcción conceptual, filosófica. Es que el estudio de la realidad es más apropiado aplicando el método analítico. Es decir, mirando la realidad y tratando de eliminarle aquellos aspectos colaterales que no están en el centro del problema, en el centro del fenómeno. Y entonces para eso yo separo el fenómeno en partes y voy buscando lo más elemental del fenómeno, lo más elemental. Y lo más elemental tiene una particularidad que debe ser conocida en la medida que yo analizo lo más elemental de un fenómeno. Voy conociendo un detalle, ¿no? Voy conociendo el detalle cada vez que hago este ejercicio, me vuelvo más especializado, me voy especializando en algo en particular de ese fenómeno. No sé, yo les comenté que yo sufro de desprendimiento retinal. O sea, tengo desprendimiento de las dos retinas por un problema de un medicamento al corazón. Me afectó a todo el sistema, ¿cómo se dice? Muscular esquelético, o sea, sistema muscular esquelético. O sea, me ha producido un daño ahí, ¿eh? Y entonces hay una sustancia que produce el cuerpo, que siempre lo tengo bien alto, pero que ha tenido un efecto en los colágenos, en el colágeno. En el cuerpo tiene colágeno en varias partes, ¿ya? Pero un colágeno que se ha afectado sensiblemente ha sido la retina, es un colágeno. Y entonces, cuando ya tengo problemas de vista, me voy pues al oculista, el primer oculista que me ve me dice, ya, lo voy a derivar al experto en catarata, ¿no? El oculista en catarata. Y me mandó pues al de catarata, es un especialista en catarata. Y entonces él de entrada más me miró, me dijo, mire, ya, lo operamos, esto es una operación sencilla. Me estaba haciendo presupuesto, me dijo, a ver, déjeme ver. Y me hizo una tomografía, cierto estudio. Dijo, no, pero usted tiene un problema. Me dijo, ¿sabe qué? Inmediatamente vaya usted al retinólogo. ¿Qué? Y me mandó al retinólogo. Estamos hablando de mi ojito, ¿eh? Es mi ojito. Me voy al retinólogo. Ese mismo día, tuve que esperar, no, que tenía que entrar de todas maneras porque era una emergencia. Había tenido desprendimiento de ambas retinas. Yo veía como si fueran telitas de araña,
mosquitas metidas en el ojo, así que vuelan. Decía que raro, pero era lo que pasa que sangre, la sangre que se está vaciando por el rompimiento de venitas ahí adentro. Y entonces, o de vasos, ¿no? No venas, vasos. El asunto es de que me fui, pues, y el retinólogo me miró, dijo, uy, ay, ay, usted está teniendo este asunto. ¿Hace cuánto tiempo que está así? Yo le digo, ya, varios meses, pues yo he venido a ver, ¿no? No, mire, acá hay un experto es un retinólogo de láser, experto en intervención láser. Espérate, ¿cómo se llama esta? Ahí, tiene un nombre, este tratamiento, ¿ya? En láser. Y me dio a otro, que era un especialista también en retina, pero para la aplicación de una intervención de láser. Y al toque, pues, ese mismo rato me hicieron la intervención primero. Y he estado primero cada día tenía que ir para que me hagan la intervención, después cada semana, luego cada 15 días, luego cada mes, luego cada 3 meses, así. Así estoy. Ahora es cada 6 meses. Bueno, especialista. Y cuando el retinólogo ya me ha contenido el desgarre, ya me he hecho un estudio más profundo, ¿cómo se llama esto? No es tomografía el otro, una resonancia. Ya me he hecho una resonancia especializada. Y me encuentra que tengo perforado, o sea, en razón de esta situación, se ha perforado la mácula. La mácula, ¿qué miércoles es eso? Y la mácula es el sistema más de detalle más profundo que tiene que ver con la vista ya, la parte central de la visión. Y he ido al maculólogo, al experto en mácula de la vista. Ya. Este asunto de la superespecialización nace en esa época, ¿ya? Siglo XVIII, XIX. Entonces se prefiere el especialista, porque domina, pues, y es más seguro mandarte al de la mácula, porque el retinólogo no se atreve a meter la mano al tema mácula. Y al de la mácula, lo único que yo he ido, me ha revisado, también me he hecho los exámenes, pucha, que todo es pagar y pagar, por eso el dinero se utiliza en esta sociedad. Pero el asunto es de que simplemente terminó para decirme que la perforación que tengo en la mácula la va a chequear cada 9 meses. ¿Ah? Así, va a revisar la perforación de la mácula. Pero yo le digo, ¿y cómo se corrige? No, tendría que haber una operación. Este tipo de operación es bien costoso, $5 millones en Estados Unidos. Entonces, lo único que voy a hacer es que me vea. Pero es el experto. Lo mismo el otro ya me había detectado. Pero bueno, la especialidad, ¿ya? La especialización. Entonces, en la sociedad, en el enfoque clásico de la ciencia, del conocimiento humano, un especialista va a ser alguien apreciable. Mientras más se mete a la parte más medular de lo que observa y va teniendo un dominio, un conocimiento más pleno, mejor. Y eso va de la mano con las veces que trata, las veces que observa un problema, una situación, eso le da, digamos, un valor enorme, un valor, le va a dar autoridad. Por eso yo cuando voy a médico, bueno, mi mamá me enseñó, muy muchacho, yo voy a una persona de edad, no joven. Algún momento en nuestra sociedad, los jóvenes tenían conocimiento actualizado, digamos, ¿no? Pero la verdad es que en temas de medicina, el más viejo es más seguro. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, un dominio mejor y su actuación resulta ser más certera que la de un joven, ¿no? Por lo tanto, en el enfoque clásico se prefería a una persona que tenía alta experiencia, bastante experiencia, pero sobre todo se había especializado en algo. O sea, esa es una consideración que hasta el día de hoy hay. Como que deberíamos ya ampliar, ¿no? O sea, basta que pues seas especialista en ojo, ¿no? Oculista.
ya deberías todo, dominar todo. Pero no, los mismos, o sea, imagínate si el ojito está en ese plan. Igual sucede con la piel, les paso la voz. Yo tengo cáncer a la piel también, pucha, maestro. Soy entonces, este cáncer, ahora me está saliendo ya el cáncer me lo han extraído de esta zona, ¿ya? Ustedes no lo pueden observar menos pues con las cámaras que tienen. Pero el tema es de que el oncólogo que me trata es de cuello, cabeza y cuello. Pero me ve la piel, ¿ah? Si acaso el cáncer a la piel hubiera estado más abajo, digamos, cerca a la teta, al pezón, los hombres también tenemos pezones, por ejemplo. Entonces, si hubiera estado ahí, ese médico no hubiera sido el que me hubiera atendido, sino otro especialista. Entonces, ¿por qué? Porque ese es más o menos lo que ha tendido, ¿no? Y nace en la época de la ciencia clásica y del entendimiento ¿no? Igual, pues en la organización también hay especialistas. ¿Tú especialista en qué eres? En procesos, soy especialista en, no sé, pues en soluciones informáticas, y uno se vende así. Ahora ya hay menos en el mundo, ahora ya se está dejando la superespecialización. O sea, tú dices, no, yo no sé nada del negocio, no sé nada de los procesos, no sé nada de planeamiento, sí sé hacer mi software. Te fregaste. O sea, yo sé hacer software, pero también sé modelar, también sé manejar herramientas estadísticas, puedo aplicarme en el análisis de datos, la ciencia de datos. O sea, amplías tu dominio en diferentes materias, conozco del negocio. Si te metes al tema, a trabajar en un banco, debes haber llegado al conocimiento del quehacer financiero, ¿no? Conozco el quehacer financiero, cómo se mueve las finanzas, ¿no? Los créditos, en fin. Eso te da mucho más valor, ¿no? Hoy en día. Y eso es así. No sé si he contestado tu interrogante, Katy. Sí, profesor, muchas gracias. Más que nada la relación que había entre experiencia y especialización ya quedó bien definida. Sí, sí, sí. Ahora, hay un tema interesante porque en cierta rama, de cierto campo de la ingeniería de sistemas, se diferencia el especialista del experto, ¿ya? Para no confundirnos. El especialista se refiere a quien tiene estudios y ya profundizados sus estudios, sus teorías, tiene propuestas, incluso es un especialista que ha hecho mucho estudio sobre ciertos temas, ¿ya? Es especialista. Pero es experto el que ha trabajado en la práctica en ello. Yo puedo tener a especialistas en el campo agrario respecto al tema, por ejemplo, forestal. Yo tengo amigos que son especialistas. Tengo un amigo, Humberto Bullón, que es ahora rector de una universidad en Centroamérica. Humberto es un especialista, ¿sí? Toda la vida ha hecho estudios, investigado. Sí, también ha ido al campo pues, a levantar información. Es un capo. Y ha promovido, ha hecho promoción de desarrollo. Tiene una organización no gubernamental, en fin. Es un especialista. Pero no es un experto, porque jamás ha tenido una chacra y ha hecho cultivos al respecto. Cuando tuvimos un proyecto en Callejón de Huaylas para la producción de miel, de apicultura, ¿ya? Ayudando a la comunidad de Santo Toribio en Huaylas. Y yo participé de ese proyecto, estuve con ellos, en fin, bien bacán. Y además, como yo trabajaba, parte de la producción de miel yo la compraba. Compraba 5 esas latas de 28 kilos de miel y acá yo tenía gente que me podía comprar a la vez ya por kilos. Y acá en casa, con mi hijo y con una persona que me ayudaba, lo revendíamos, pues, ¿no? O sea, lo poníamos en su empaque y con la organización que teníamos, tenía una marca, tenía una
una razón jurídica, también tenía sus autorizaciones, entonces se le ponía la marquita, todo, la etiqueta, o sea, y ¡pac! Lo vendía. Así así ese negocio. Pero el asunto es de que en un momento determinado, Humberto estuvo director ahí, luego se fue. El asunto es que hubo problemas con las abejas. Y él era experto, pues, como es agrícola, y le preguntamos, pues, sabía, pues, pero le decimos, hemos aplicado esto, para que las abejas no se mueran, no suceda, ¿no? Incluso nos dio algo que él había estudiado alguna vez, nos dio y ya que fue por el contrario. El asunto es que entonces nos fuimos a Oxapampa, por ahí, a buscar a los que hacen trabajo de cultivo de abejas, cuidan abejas, en fin, trabajan con la producción de miel. Y hay varios expertos. Y efectivamente ellos habían tenido la misma plaga que nosotros. Y lo único que recomendaron es como lo que está pasando en el COVID-19, que se infecte todo. Dice que se infecte. Usted ya no es posible parar la infección. Ha sido invadida, las abejas han sido invadidas. Ustedes las pueden seguir por estas marcas, cojan las abejas y veanla, tiene una marquita imperceptible al costado, y son abejas que han venido de otra zona, de otro lugar, se llaman abejas africanas, le llaman ellos, pero no vienen de África, sino así era la denominación. Y el asunto es que las abejas conciben zánganos, conciben más zánganos. Y entonces el panal no se llena de obreras, sino de zánganos. Las obreras se producen muy poco, entonces ya no hay producción de miel. Ese era el asunto que sucedía. El asunto es de que además los zánganos se mataban a las obreras. Entonces no es que se enfermaban, sino que las propias abejas las mataban a las abejas. Así que lo que recomendó, y eso sucedió, cuando fue creciendo la cantidad de los zánganos, estas abejas africanas, se mataron entre ellas, se iban matando entre ellas. Y así, ¿no? Y el asunto es que en un momento determinado se empezó nuevamente a producir. Nosotros, por supuesto, que había que hacer un trabajo tan minucioso que revisar el panal y tratar con unos aparatitos, mirar las abejitas y capturar las abejas que ya quedaban, los zánganos se habían reducido, pero había que eliminarlos completamente, porque pasado un periodo, esos zánganos que quedaban, que era menor, crecían las obreras, pues de pronto ellos volvían a las antiguas costumbres, y volvían a comerse, a matar a las obreras. Entonces lo que teníamos que hacer era exterminarlas por completo. Y así fue, y recuperamos el tema. Pero ¿quién nos enseñó eso? Los expertos, no los especialistas. Entonces el especialista se refiere a gente que se ha especializado en algo muy particular y tiene dominio temático, ¿ya? Y el experto también posiblemente conoce, pero tiene más respaldo y autoridad por la práctica, ¿no? Ahora para el COVID, se ha pasado un episodio. O sea, no hay medicamento, ¿no? No hay forma de curar el COVID. Pero hay ciertos medicamentos que, aplicados en ciertas circunstancias, están ayudando. Esto que, ¿cómo se llama? Trump recomendaba, ¿no? Un medicamento. Él tomaba también. Y en algunas dice que ha habido efectos positivos en gente. Yo tengo un amigo que es de mi promoción en la universidad, que le ha caído el COVID. Está en el grupo de los egresados del sistema. Se llama Julio González, él trabajó en IBM. Y Julio le dio el COVID. Y él está viviendo, se separó de su familia, bueno, su esposa. Se fue a vivir en una casa que es herencia de su abuela, solo. Y fue a atenderse, ya no había cama, no lo querían atender, más ni siquiera lo dejaron acercarse a la clínica. No quería irse al hospital. El asunto es de que le habían recomendado tomarse la ivermectina, ese medicamento que mata
parásitos en los animales, pero que también se aplica para los... él se consigue este medicamento y se lo ha tomado, pues. Es una gotita por kilo, algo así. Y ha tomado, y se compró felizmente la cantidad suficiente y en 3 días se ha sanado. O sea, es decir, en la práctica ha sucedido algo. Ahora, este pata es por el red está que difunde, que hay que tomarse casos, se te presenta porque ya se están saturando las... Entonces hay un tema de que la experiencia también produce conocimiento, ¿no? Y te da cierta, digamos, al que aplica y le da resultado, le da seguridad, ¿no? Todavía los médicos te dicen, no hay que automedicarse, todo eso. Perdón, ahorita como está la situación, la gente no va a tener otra. Bueno, ya jóvenes, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Entonces, hemos empezado. Yo les voy a, por el grupo Yahoo, voy a comunicarles cuándo podrían dar el test de entrada. Como digo, para este grupo, para ingeniería empresarial, ya todo el mundo ha dado, ¿ya? Pero si acaso el tema se estabiliza, el tema de univirtual, podrían darlo otra vez y la mejor nota es la que queda, ¿no? Eso, para decir, luego yo puedo decir, no, yo he tomado el test de entrada en el tiempo del calendario oficial, ¿no? Nadie diga, he tomado mi prueba antes, ¿no? Y listo. Y ya igual vamos a programar los test semanales que van a también, los primeros van a ser los que, las mejores notas, las que se tomen para la nota de calificación, ¿no? Vamos a volver a tomar del primer test y todo lo que corresponda durante este ciclo. Muy bien. No sé, entonces, si no hay preguntas, veo que en el chat hay alguien. Ah, perdón. Han habido problemas, ha habido problemas en la recepción, ¿no? Ya, entonces, fíjense, ya, y ahí están las recomendaciones, ¿no? De activar, desactivar el audio, es un camino. Pero yo les voy a pedir un favor. Cuando alguien tenga algún problema, no lo mande al chat. O sea, expréselo para que yo también hacer la pausa correspondiente o resolver el tema, ¿no? Para que no haya este problema de entrecortarse. Bien, entonces voy a pasar lista. He tomado nota de los que llegaron temprano y voy ahora nuevamente a pasar lista. Acosta. Presente, profesor. Entré con otra cuenta de casualidad. No te entiendo. ¿Cómo que de casualidad? Entré con la cuenta de una compañera de casualidad porque ya estaba logueada con esa cuenta y entré con esa cuenta de mi compañera, pero en realidad soy yo. Y hay 2 personas con el mismo nombre ahorita. Ya, pero ¿por qué no puedes entrar con la tuya? Ah, entro con la mía, si no. Solo que recién me doy cuenta de que no he entrado con la mía. Ya, pero bueno, yo te tengo ausente la primera hora. Ay, ya, bueno. Bojorques. Presente, profesor. Correcto. Carvajal. Espera un ratito, disculpen. Presente, profesor. Un ratito.
Carvajal, entonces presente, ¿no? Sí, profesor, presente. Carrasco, Presente, profesor. Carrión, Presente, profesor. Chávez, Presente. Colán, Presente, profesor. perdón un segundito, tengo...